Hola, una vez más aquí con ustedes, Latinos Quizás. Ok. Sigue, no Hola, una vez más aquí, Latinos Quizás, una vez más con ustedes, Sandra de Cuba y Mayra del Salvador. Y hoy traemos un tema muy especial, especialmente que está en todas las redes y es lo relacionado con poder, sexo y control. Y todo es relacionado con el impacto de la pedofilia mundialmente, especialmente con la red de pedofilia de Epstein. No sé si seguramente ustedes bueno, ahora con todo lo que se está dando, yo creo que la mayoría está enterado de que no es solo un hombre, Epstein y todos sus secuaces. Sí. Y también queremos hablar un poquitico del impacto y las que ha sucedido también en países de orígenes de nosotros que quizás también ha sido afectado por esta red de Epstein. Sí, porque tengo conocimiento que Epstein también estuvo en Cuba y era uno de los mejores amigos de él, era Fidel Castro. No, ¿en serio? Sí. ¡Ah, Dios! Imagínate, o sea, ¿qué estaba haciendo ese hombre allá? Ahora. Bueno, ahora todo el mundo se puede imaginar qué es lo que estaba haciendo porque todo el mundo sabe a lo que se dedicaba Epstein. Y lo que se dedicaba Epstein también era reclutar a personas que reclutaran para él, para su negocio. Sí, claro, porque estamos en presencia, o sea, de un delito que no de una sola persona, sino que, como comentábamos antes, o sea, necesitaba, como lo has dicho, reclutadores, consumidores. Pues en los reclutadores puede entrar cualquiera, en los consumidores, tu príncipe. No, o sea, en los consumidores, imagínate, o sea, gente poderosa. Gente poderosa, tenemos conocimiento que especialmente en Inglaterra sobre el Andrew Mambata something, que el antiguo Prince Andrew, que ya no es príncipe porque el título ya se lo quitaron, se lo removieron, que también estuvo muy involucrado, él y su mujer. Salen mucho en las fotografías. Y no estoy muy de acuerdo con las consecuencias que ha tenido. Sí, le quitaron el título, le quitaron el trabajo de la realeza, pero continúa viviendo una vida de príncipe. Y como le estaba diciendo a Mayra, le voy a escribir una carta al rey que diga: rey, mi querido rey, puede darle la casa mía a su hermano y yo vivir en la casa que le vas a dar a tu hermano para que vea de verdad para castigarlo, las consecuencias y para castigarlo bien aquí, que vive aquí en Middlesbrough y que venga a vivir aquí, que tiene unos vecinos sumamente maravillosos, especialmente que provienen de... Bueno, no importa dónde, pero la cosa es que tiran basura. Provienen de diferentes lugares exóticos que tiran una cantidad de basura y que hacen bastante ruido, especialmente con fuegos artificiales. Yo tengo fuegos artificiales aquí casi todos los días, así que el antiguo príncipe Andrew lo va a pasar de maravilla. Tiene aquí un futuro muy prometedor. No, pero lo que comentábamos, lo han castigado y me dice Sandra, le quitaron la mansión donde vivía para que viva en otra mansión. Es decir, es increíble cómo podemos ver cómo la ley no se aplica igual. O sea, estamos hablando de un delito masivo, o sea, con un impacto grandísimo y como siempre, los más afectados, la gente más vulnerable, y en este caso pues nuestros niños, o sea, los niños de todos los países del mundo, porque no es una situación que él estaba por allá con 3 niños, o sea, niños de todo el mundo. Sí, y en el criminología, ¿cuál es el aspecto que le dan a toda esta situación? Pues ahí es un tema amplio en el sentido de que, como te digo, primero es un delito de élite. Es decir, no estamos hablando aquí de un delito que lo cometió una persona del bajo mundo, o sea, un crimen de élite que envuelve
a una red de, como lo dijimos ya, proveedores, consumidores, y ahí está el detalle, o sea, los consumidores, gente de poder. No, y todo eso, ¿qué hace? Eso facilita la impunidad, ¿ves? O sea, porque está la facilidad de negociar penas, digamos, existe la facilidad de que te enteras, pero te haces de la vista gorda, no viste nada, y lo peor... cometen el delito libremente. Libremente, sí. Ajá. A la cara de todo el mundo. Pero como, ¿qué pasa? Para ellos el sistema opera diferente. Y lo peor, o sea, es que tienen toda la facilidad para callar a las víctimas. Sí. Eso es lo más triste, o sea. Eso es muy triste. Tengo este tema en la cabeza de hace muchos años. Yo creo que te comenté anteriormente, cuando yo trabajaba en Cuba, yo conocí muchos casos de pedofilia. Es verdad, hablamos que cómo las niñas se prostituían. Sí. O sea, por la misma necesidad, porque esa es otra, son personas vulnerables. Son personas vulnerables con familias vulnerables, y a veces la familia está involucrada y es el proveedor de la prostitución. Y yo nunca se me olvida, Mayra, y lo que me pesa y llevo en la conciencia es el no poder ayudar, el no poder hacer algo, el cómo poder, a quién yo le iba a hablar si era un delito de cuello blanco, porque en la ocasión, el caso que yo presencié, el hombre era un diplomático. ¿Y cómo fue? Bueno, nunca se me olvida, yo trabajaba en una cafetería al aire libre allá en Cuba, y veo una niña que viene a pagarme con un billete de $100. ¿De 100? De $100, sí. Y cuando yo voy a ver, le digo, mira, nosotros no podemos aceptar el billete de $100. Yo estoy hablando en los años, a finales de los años 90, cuando el dólar estaba libremente aceptado en Cuba. Sí, porque esa es otra cosa, o sea, esto no es de ahora. No, esto viene de años, sí. Y yo le dije a la niña, mira, yo necesito que me des tu carnet de identidad, porque yo no puedo aceptar un billete de 100. Veo que marcha a la mesa. En la mesa estaba su madre, su padre, y estaba un señor gordo, mayor, viejo, las palabras correctas, en la mesa, y la niña busca su identidad, yo no sé si usted le dice células de identidad o cédula, sí, su cédula de identidad, y me da su nombre, y yo saqué más o menos la conclusión de una niña de 12 años. ¿Serio? En aquel entonces. Y yo me puse como que... O sea, entonces tú presumes que la niña estaba siendo como vendida a ese hombre. No, estaba vendida ese hombre. Cuando yo vi, ¿no? Ella me dio el billete. Ella me dio el billete, y yo cogí los datos y todo. Tomaban los datos porque por el valor del billete. Regresó a la mesa junto con su familia, madre, padre y el señor, y el señor le estaba besando, le estaba tocando, le estaba... Ahí en público. En público. En público, y todo bajo la autorización de sus padres. Pero que ese hombre actuaba libremente, sin ningún... Pero era extranjero. Porque era extranjero y tenía diplomática, porque cuando yo estuve haciendo mis trámites para venir aquí a Inglaterra, yo tuve que... la embajada británica está situada conjuntamente con otros tipos de embajadas, y yo caminaba desde mi casa a la embajada, y pasaba por otras diferentes embajadas, y vi salir de una de las embajadas europeas a ese señor en su carro diplomático. Sí, no, es que, como te digo,
por eso es que el delito se vuelve complicado, porque poder económico, poder político, poder social, pero yo no sé si tú contarás también el caso de Maradona. No, ¿qué pasó con él? ¿No sabías Maradona? Que tantas cosas de Maradona, pero bueno, a ver. Una de las cosas de Maradona también, que también se asemeja mucho a este caso actual, pero claro, como pasó en Latinoamérica y Maradona era Maradona y pertenece al fútbol. Sí, como Maradona y pertenece al fútbol, no se habla mucho de Maradona, especialmente aquí en Europa. Sí, porque lo tratan como de idealizar y entonces ocultan toda la pedofilia, la droga y todas las cosas malas que hizo Maradona, pero Maradona, en los finales de la vida de Maradona fueron en Cuba. ¿Serio? En serio. No sabía tampoco que Maradona fue a Cuba y Maradona estuvo en Cuba por muchos años haciendo una limpieza de la droga, como una desintoxicación, que nunca fue una intoxicación porque la droga se la daban. Mira, aquí tienes para ti. O sea que de desintoxicación solo era... No, ajá. O sea, y entonces el caso de Maradona es tuvo mucha importancia en Cuba porque era uno de los pedófilos más conocidos en la época, en aquel entonces en Cuba. O sea, llegaba ya por las niñas. Por las niñas, y se las daba a Fidel Castro, porque tiene fotos con Fidel Castro y niñas al lado de Maradona. Imagínate. Y esta que está aquí estaba muy delgadita y muy bonita cuando era joven. Yo sigo bonita. No. Seguimos bonitas. Bueno, estaba más delgadita. Y en aquel entonces se llamó la época de periodo especial en Cuba. Ellos le dicen una palabra, es cuando el proceso económico no existe, le ponen un nombre bonito para que parezca algo, pero la economía estaba por el piso y no había mucho transporte. Y yo, una amiga mía, tomábamos mucha, se le llama botella en Cuba, yo no sé cómo tú le dices. Mucha botella. No, aventón, beef. Botella no. Botella. ¿En serio? Le llaman botella, sí. O sea, cuando vas y pides, nosotros decimos ray, pido ray. Ray. Mira, los salvadoreños que dicen que no hablan inglés y le dicen ray. Sí. No ray, y que decimos ray. Y entonces decimos botella. No. Decimos botella. Esta que está aquí tomó una botella con Maradona. Oye, mira, le dice eso a un salvadoreño y creen que se emborracharon. Una botella. No, yo no me emborraché. Sí. Él iba, sí, ya. O sea, Maradona iba en su carro. Él iba en un carro. Ajá. Y tú. No era el conductor. No, pero estaba ahí. Pero estaba en el asiento de al lado. Y entonces tú así con. No, yo no sabía con tu cinturita y todo. Yo no sabía que era Maradona. No. Pero tú estabas como pidiendo ray. Sí, pidiendo ray. Botella. Sí. Pidiendo botella para. Botella. Y entonces, en el tramo. ¿Qué pasó? Okay, no. Y entonces en el tramo que yo pedí botella, le preguntamos, ¿pasa por esta zona? Y nos dijo, sí, pasamos por esta zona. Y nosotros nos montamos y nos dejó a donde íbamos, y continuamos. Pero yo no sabía que era Maradona. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo te enteraste? Porque la amiga me dijo, mira, Sandra, ¿sabes quién es ese? Y cuando nos bajamos del carro, me dijo, Sandra, ¿sabes quién es ese hombre que estaba al lado de nosotros? Y yo, ¿no? ¿Quién es? No, ese era Maradona. ¿Y quién es Maradona? Yo no sé de fútbol. Ahí me pueden poner David Beckham al lado. Y yo no lo reconozco. Yo no lo reconozco a Henry Cavill. Me pueden poner David Beckham al lado. Que me dice, ¿y quién es ese? No sé. Entonces tú... Imagínate, o sea, a ese nivel, él andaba ya como él andaba por su suelto, casa. Sí, pues su casa. Andaba suelto. Ajá. Sí. Wow, no, pues no sabía ese detalle. Sí, uno de los pedófilos más grandes de la época en Cuba. A suelto con el conocimiento y la autorización de Fidel Castro. Sí, y lo peor es que
nos venden eso como que, ay, él es famoso y entonces es como un honor ahí, pero no sacan lo traumático para las víctimas. Exactamente. Porque hay víctimas de Maradona, como hay víctimas de no hay víctimas de Maradona, hay víctimas de Fidel Castro, por ejemplo, que también estaba rodeado de niños. Yo nunca había visto un dictador rodeado de tantos niños. Sí, qué horror. Horror. Y hay víctimas por donde quiera, pero esas cosas no se dicen, y tampoco es cuando, y la presión, estando esas personas vivas, la presión es tan grande que las víctimas solamente salen después de muertos, la mayoría de esas personas. No, claro, sí, por ejemplo, ahora cuando escuchamos todo esto, hace sentido las desapariciones en México, por ejemplo. Dios mío, qué cantidad de desapariciones, o sea, cosas que el gobierno como que no le da mucha importancia ni nada, o sea, pero, o sea, cuando uno revisa las estadísticas de las desapariciones en México, es terrible, o sea, y en mi país lo que sucede, sí tenemos desapariciones también, muchos, pero, por ejemplo, casi todo es como allá, como más encubierto, ¿ves? O sea, no es que recibimos, por ejemplo, a Maradona y andaba como por su casa, una cosa así como tú cuentas o sea, pero no es que no tengamos, o sea, casos de pedofilia y desapariciones, o sea, porque esto es una red a nivel mundial, o sea, muchos de los niños que desaparecen, o sea, algunos van al tráfico de órganos, otros a este tipo de cosas, porque leyendo toda esta cosa de Epstein, de este hombre, o sea, es una red, o sea, increíble, o sea, han hecho cosas horribles, o sea, estamos hablando de esclavitud, lo que hablábamos antes sobre la esclavitud moderna, una esclavitud sexual, o sea, una cosa, estamos hablando de satanismo, o sea, porque según todos los archivos que se están publicando ahora, o sea, estamos hablando de que, por ejemplo, él tenía todo un negocio donde ofrecía no solo sexo, o sea, violaciones, o sea, de lo más horrible que te puedas imaginar, él lo tenía. Es decir, incluso satanismo, sacrificios satánicos y, o sea, comer humanos y cosas por, o sea, lo más loco, él estaba, porque, o sea, estaba en un nivel de comodidad tan sinvergüenza, de que se sentía tan cómodo que podía ofrecer cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que a ti se te ocurra en tu mente retorcida, y si tenías el dinero para pagarlo, lo hacía realidad. Y entonces, y lo peor es que no, mira. Sí, y la palabra que has dicho es la correcta, tan cómodo. Sí, o sea, cómodo. Y eso es lo que pasa muchas veces con esos pedófilos, en mi opinión personal. La sociedad y las personas con las que ellos se reúnen, y son las personas que los encubren, los ponen en una situación de comodidad que libremente pueden hacer lo que quieran. Exactamente, porque mira tú. Y se sienten sumamente arriba de la ley, con el poder absoluto. Están arriba de la ley, básicamente. Con el poder absoluto. Sí, están arriba de la ley, porque si tú ves, dime tú, por ejemplo, si a alguien se le encuentra vinculado a un caso de pedofilia a una persona normal, común y corriente, o sea, la ley se le aplica todo el peso de la ley, entra en el registro de los pedófilos, de abusadores sexuales, yo qué sé, en todo eso, de diferentes países. Pero ahora veamos el presidente de los Estados Unidos, o sea, sale en las fotos, pero ¿qué pasa con él? Tratan de no hablar del tema, no hay una cosa oficial, todo lo que nosotros estamos diciendo aquí puede ser dicho que nosotros somos... no tenemos la base, nos pueden decir cualquier cosa, y al final del día las que podemos quedar como locas somos nosotros, pero no él. A pesar de que hay fotos, hay correos, hay evidencia, entonces, pero él dice, él solo basta con decir, él ni lo conozco, pero Dios mío, hay un montón de fotos, o sea,
con las niñas, entonces, pero no pasa nada. No, es que la misma, tú estás poniendo, por ejemplo, al presidente Trump, pero aquí, que estamos viviendo aquí en Inglaterra, se sabe que Andrew andaba con menores de edad, Andrew pertenecía a esa red de tráfico, Andrew hizo muchas cosas en contra de la ley, y yo estoy esperando porque Andrew aparezca en sex offense list. Exactly. Tiene que aparecer en el sex offense list y donde quiera que viva, todos los vecinos tienen que saber que está en esa lista. Pero no. Eso no va a pasar. O sea, imagínate, el hombre sigue con su periodo como que nada pasara, pues cuando es una cosa, o sea, grave, o sea, muy, muy grave. Quizás de las peores cosas que hemos visto en cuanto a esto. Y lo peor de todo esto, que eso es solo como la punta del iceberg, ¿ves? Es solo como, porque eso es el Jeffrey aquí, digamos, la cara del negocio, pero no era imposible que era solo él, o sea, aquí, o sea, que hay más abajo, o sea, que hay en todo eso, o sea. No, es que también, yo no sé si, bueno, tú conoces sobre la ley mucho más que yo, pero yo tengo conocimiento, ¿no? De que muchas de las personas, especialmente las celebridades, las personas que están poderosas, a los trabajadores los obligan a firmar una de confidencialidad que no pueden, una cláusula de confidencialidad, una cláusula, y muchas personas están atadas decir nada a esa, entonces están completamente calladas, silenciadas, porque los silencian mucho antes de que vean lo que saben o lo que no saben que van a presenciar. Sí. No, y como tú dices, o sea. Y yo creo que la ley quizás deba cambiar en ese tono, porque. Es que no es tanto que. En ese tono, porque por ejemplo, yo estoy sin trabajo y veo un artículo y el pago es sumamente generoso. Yo quisiera aplicar y quisiera ser aceptada para ese trabajo. Y que te pongan esa cláusula cuando tú vayas a trabajar. Y tú dirás, bueno, me van a pagar bien, voy a trabajar bien, pero ¿dónde están mis principios? Y si mis principios pueden estar bajo una ley que me proteja. Es que. Porque el caso es que sí, existe safeguarding, dicen whistleblower, todas esas cosas. Pero cuando son cosas confidenciales y que tienen que ver con menores de edad, la ley no te protege cuando uno firma cierto tipo de cláusula. Bueno, sí que te protege supuestamente con lo de safeguarding, tienes la obligación de denunciar. O sea, es como si te quedas con la papa caliente, la responsable eres tú, tienes que pasarla. Pero lo que pasa es que eso legalmente, ¿cómo quedo yo bajo una cláusula? No, pero por eso eso es lo que te quiero decir, pero eso es entre la gente normal, pero la gente popular, digamos. Pero es lo que te digo, que es ahí donde el sistema falla, porque no se aplica la ley igual que como te lo aplican a ti y a mí, que como se lo aplican a la gente de dinero. O sea, sí. la gran cosa aquí es el dinero. O sea, lo complicado de esos delitos es que, o sea, el dinero te da el poder, el poder de hacer lo que sea, y ahí es donde puedes comprar todo. Hasta pena, puedes comprar juez, puedes comprar, es decir, entonces eso es lo que hace que esos delitos vivan tanto encubiertos y haya tanto daño, pero a la hora de querer procesar a esta gente, igual siguen resguardadas por instituciones, o sea, no solo el dinero, porque por ejemplo lo que decíamos, el príncipe ya no es príncipe, pobrecito, ay, qué triste, ya no es príncipe, o sea, pero vive como príncipe. Es lo que te digo, ¿qué hizo el rey? Ay, le quito, ya no es príncipe por lo que ha hecho. Pero ¿y qué?
O sea, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está la reparación? ¿Dónde está las víctimas? Exactamente, ¿dónde está la justicia? No hay. Justicia. Entonces dice, uy, le quitamos esta acá. Pues sí. Y le damos otro. Quitamos esta mansión y le damos una villa. Ajá, entonces. Y unos caballos para que pase y que no se estrese. Ajá, es decir, Dios mío, pero mientras tanto. Y un chofer para que lo lleve a hacer sus compras, para que la gente no le caigan atrás y le tire un huevo. Sí, imagínate, es decir, no hay una verdadera justicia. Y por otro lado, también es bien difícil procesar a esta gente porque ellos tienen la credibilidad. Ellos. Si aparece, sí, conéctalo ahí. Porque si aparece, o sea, es difícil que le crean a las personas cuando denuncian. O sea, porque a ellos sí se les protege el principio de inocencia. Ellos sí tienes tú que probar que lo que estás diciendo es verdad y no que te estás queriendo aprovechar de la fama, del dinero de esta gente. Entonces es bien complicado, pues, porque, y lo peor hoy en día, las redes sociales, que es otra cosa, que horror, o sea, muchas veces a las que se atacan son a las víctimas, porque yo vi un video donde el tal Jeffrey anda corriendo persiguiendo a las niñas. Pero cuando te metes a ver los comentarios de la gente que dice que yo oigo que esas niñas ahí andan riéndose, que yo no las veo tristes, que yo no las veo, o sea, no sé, o sea, la gente no alcanza a entender, o sea, que esto, o sea, es todo un proceso, o sea, son niñas menores de edad. Es que también las personas no bajan al nivel infantil del cual tuvieron cuando fueron niños. La vulnerabilidad además, porque o sea, ¿de dónde han sacado a estas niñas? O sea, ¿de dónde vienen? O sea, ¿dónde están sus papás? ¿Dónde están sus papás? No, y que has dicho algo muy, muy, muy importante, especialmente con las redes sociales, porque uno hace una denuncia en redes sociales, uno pone un comentario defendiendo a alguien, entonces salen un montón de personas a desacreditarte. y es como decir, pero ustedes están viendo lo que yo estoy viendo o estamos viendo completamente cosas diferentes. Sí, porque cada quien juzga dependiendo de su limitación muchas veces, sí. Y quieren comentar o dar juicios desde su ignorancia. Desde su ignorancia, por ejemplo, yo vi hace ya un video en la época de Obama. Obama, antes de salir del poder, él hizo una apertura con Cuba. Y abrió una apertura que los americanos podían viajar a Cuba y bla, 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 bla. Y entonces en la época de Obama fueron muchos youtubers americanos a Cuba a experimentar una experiencia en Cuba y lo que quisieran hacer. Y entonces vi un documental, como un podcast, algo así, de un youtuber americano. El señor era un moreno. Y entonces fue a Cuba y, porque los americanos no van a Cuba hace rato, bla, bla, y entonces hacer cosas, ¿no? Y en la calle se le acerca un señor mayor, moreno también, y hace una denuncia. Y le dice, mira, yo quiero que tú sepas que aquí los negros viven muy mal. Mira, compadre, tú eres negro y di lo que estamos viviendo acá. Pan cortó el clip, siguió. Porque conocí una mujer, bla, bla. Y entonces yo vi a la muchachita, ¿no? Y yo vivo en Cuba. Yo sé exactamente la diferencia entre una mujer normal, ¿no? Y una muchacha joven que está en la prostitución por necesidad, porque Cuba es un país que está necesitado de todo, pero muchas de las muchachas que están en la prostitución se caracterizan por tener muchos, no digo que todo el mundo, ¿no? Pero muchas joyas de oro, es como de oro, un estilo. Como un estilo. Que tú dices, bueno, el proxeneta se viste para que sepan que es el negocio. Nosotros más o menos lo podemos relacionar con, por ejemplo, porque una pregunta que se hacía aquí a la gente cuando vienes y que pides asilo y dices, no, porque que eran mareros. Entonces dice, ¿por qué eran mareros? Entonces,
que no es como determinante, pero tenían su estilo, o sea, un tipo de tatuaje, sí. Un tipo de vestido, un tipo de... Y la prostitución en Cuba, las personas que se prostituyen en Cuba se caracterizan por cierto prototype, un estereotipo. Y la muchacha tenía el estereotipo aunque es complicado, pero, aunque se puede debatir. Sí, pero y entonces, en general era así. En general así. Entonces yo puse un comentario, mira, el señor, me da una pena que tú siendo negro no hubieras defendido al señor que te estaba haciendo la denuncia y hasta más. ¿Cómo tú sabías si esa muchacha era una menor de edad? Porque la prostitución en Cuba existe. Y la muchacha decía que estaba viviendo con la abuela y estaba en precarias condiciones viviendo con la abuela y tú estás como que promocionando la prostitución en Cuba, como si fuera una cosa, vengan los americanos, vengan que las frutas están bastante que lo hacen, que hacen como que Cuba va por las mujeres bonitas. El tabaco, el cigarro, y no todo eso no es una cosa que... Es que, mira, es complicado con... yo puse comentarios y muchas personas como que me cayeron arriba, como... porque hay linchamientos. Sí, lo que yo te aconsejo, ese mismo hombre, lo que te aconsejo es que salgas más de tu casa. Si yo lo ignoré, yo no comenté nada que pusieron. No, es que pero es cosas que tú dices, pero... ¿será posible que yo estoy viendo una cosa que tú no estás viendo? Sí, es que eso es lo que pasa, porque igual es un poco complicado porque como ahora todo el mundo nos creemos con derecho de opinar porque están las redes sociales y todo, pero la verdad es que son temas como bien complicados porque en ese sentido, y la gente no tiene la apertura de poder ver que hay una manera de analizar las fuentes, o sea, como... igual que tú, así ellos, pero todos, ¿verdad? Sí. Porque a lo que voy es, como tú dices, él a lo mejor está dando una información parcializada. Sí. Es decir, pero la gente no quiere entender eso, no quiere entender que yo puedo venir aquí a hablar una cosa desde un punto de vista parcializado porque no tengo información, porque no he leído, no he hecho mi tarea o porque quiero... influir en cómo piensa el que me está viendo y que den por cierto el pensamiento o la opinión que yo tenga. Entonces ahí es cuando alguien aparece como tú, que aparece dando una opinión porque te pareció que la información era parcializada y entonces, pero vienen todos y atacan en vez de decir, o sea, es imposible que ahí haya una de decir, es verdad, hay cosas así. Cuando presentan una información así, que no dan contabilidad o no toman contabilidad de, déjame decirle al público cuántos años tiene esa muchacha, porque esa muchacha a la vista, claro, es tu punto de vista a la vista parece una menor, tenía como Lucía, menor de 18 años. Sí, entonces no hay le da una presencia, no hay una evidencia pública al vidente que diga, mira, sí, es una muchacha, pero es una muchacha mayor de 18 años. Sí, que ese es el problema con las redes sociales hoy día. Es decir, la gente cree que, o sea, eso pero siendo cubana, yo sé que existe prostitución infantil en Cuba. Yo sé que eso existe, pero me molestó de cierta forma que venga un hombre que no conozca el país, que está dando algo que tome la situación actual de pobreza del país y la publique como si fuera, vengan aquí a Cuba que hay niñas, hay niñas aquí. Entonces no solamente es Estin era un hombre de cuello blanco, un criminal de cuello blanco, pero usan, hay como si fuera una escalera que baja y todo el mundo se aprovecha. No, es que ahí es donde es una situación bien complicada y sí te entiendo el punto, pero ahí es donde entra más que solo el que presenta todo esto de la gobernanza de la interfaz de las redes sociales y esto, porque es decir, si está una menor promoviéndose como prostitución, debería la plataforma censurar esas cosas, pero, o sea, no lo hacen. Y si tú pides que lo hagan, de ahí
te devoran todos. Porque el dinero no les entra. Está la bocona sí, que dice lo que piensa, la metida, la bocona que dice lo que piensa, y lo que piensa lo dice por muchas cosas que sabe. Y entonces, vamos a caerle vamos la manada, vamos a caerle, va, que me come el lobo, porque le quita publicidad y dinero al hombre que se gastó millones en Cuba, para que venga la bocona y que le quite, y que le bajen el video. Sí, pero es que pero es increíble como también esa es otra cosa que como las redes sociales hoy en día es mentira, o sea, ahora no estamos informados, estamos desinformados, cada quien presenta los puntos de vista como creen, y luego lo más triste es que hay un montón de gente que lo toma como cierto, mentiras hechas realidad porque se hacen viral o porque se visibilizan, no porque en realidad sean o porque tengan pruebas o porque... Sí, es como muchas de las víctimas de Maradona, una persona reconocida mundialmente debido a que fue un futbolista. Porque su nombre pesaba, nivel. Los demás se tienen que callar. Nunca he escuchado, nunca he visto aquí en Inglaterra algún programa televisivo con respecto a las vivencias y cosas que hacía Maradona. Bueno, pero hay que decirles porque los ingleses no quieren a Maradona por la mano de Dios, ¿tú sabes? No. Sí, la mano de Dios. No lo quieren así. Pero es que no sale a la luz pública la faceta, la doble vida no sale. de Maradona como pedófilo. Entonces lo que tratan es de encubrir. Sí. Porque eso se sabe mundialmente, pero no quieren hacer las preguntas a las personas adecuadas para que digan habrá alguna cosa por ahí, ¿verdad? Pero no es como el boom que se hizo, vamos a hacerlo viral. Lo que más que de todo se hizo viral es su fama, su cosa de fútbol y todo, pero no tanto exactamente la parte oscura. Porque tenía dinero, entonces la parte... Pero hoy en día ya está muerto hace muchos años, pero todavía las víctimas siguen bajo. Sí, porque como lo tienen a él así como en un pedestal, y entonces las víctimas... Pero imagínate, era un hombre de negocios. ¿Te imaginas que fuera una celebridad súper famosa? Michael Jackson. No, bueno, sale ahí en las fotos, o sea, y siempre, pero él siempre ha estado en el ojo del huracán por esa situación. En el ojo del huracán, pero el gajazo nunca se le ha dado. Nunca se probó nada, igual, bueno, tantas cosas. Ves el hombre también, que es el que está detenido, que ahora también todo se ha quedado callado de Pop Daddy. También, o sea, es decir, o sea, todas estas cosas lo que nos hacen pensar, y es bien preocupante, y quizás para ir cerrando, o sea, digo yo, ¿cómo tenemos que cuidar a nuestros hijos? Es una cosa que me asusta, o sea, me asusta de decir, no sé, pues causa una incomodidad, porque también si vemos aquí muchas niñas desaparecidas, muchos niños desaparecidos, no sé. Pero también muchas de las víctimas de prostitución infantil son los padres los que están involucrados. Sí, no, pues eso, qué triste. Sí, la verdad, mira, yo por eso es que yo siempre he sentido como una preocupación por los jóvenes. De hecho, por ejemplo, mi tesis, justamente hablando del área de Middlesbrough, yo la hice en base a eso. O sea, ¿qué estamos haciendo como gobierno local, o qué está haciendo como gobierno, o qué estamos haciendo como sociedad para darle opciones a los jóvenes? O sea, porque imagínate que un papá los esté vendiendo, los están explotando, y que encima no tener aquí ni dónde ir, ni qué divertirse. Bueno, eso fue uno de los puntos que yo traté en mi tesis, precisamente porque, o sea, vivimos unos tiempos bien complicados. Y que siempre hay alguien que siempre está el pedófilo que se aprovecha de las situaciones como... Y ahora parece que con esto de el boom de las redes sociales, o sea, la comunicación, quizás antes se les hacía más difícil comunicarse a esta gente, pero ahora llegan a nuestros hijos, o sea, cualquiera crea un perfil falso en redes sociales y empieza a hablar con niños, o sea, y no solo en redes sociales, o sea, hablan por medio de los juegos también, o sea,
es una cosa bien, bien escalofriante. Bueno, y ya han casos aquí de que contactaron a las niñas por medio de las redes sociales y no eran niños, eran adultos, viejos tratando. Entonces, yo pienso que quizás la moraleja y lo que como padres responsables, ¿verdad? Nosotros, los que nos están viendo que tienen sus hijos, es que cuidemos la verdad a nuestros hijos más, o sea, porque de verdad afuera el mundo está loco y pues nada, pues una bendición de los que son padres y somos padres responsables y qué pena por tanto esto, como tú dices, que los mismos padres los venden y no es una cosa, rarísimo lo que tú dices, o sea, porque incluso niños, ahora que estamos viendo todo esto del caso de Epstein, o sea, estamos viendo niños de gente con dinero que fueron vendidos, o sea, es decir... no, pero espérate, hablando de Epstein, hace poco yo vi el anuncio, ¿no? Que la mujer, en aquel entonces, de Andrew, el antiguo príncipe, llevó a sus hijas a ver a Epstein. Y eran menores de edad en aquel entonces. Sí. Entonces puso a las hijas, la madre puso a las hijas en una situación bastante en peligro, de bastante vulnerabilidad. No, es que no sabemos, por eso te digo, debajo de todo eso, qué tantas cosas hay, porque, y no, o sea, sí, los niños desprotegidos, pero también, como tú dices, los papás vendiéndolas por fama, o sea, quizás sea otra cosa, pero muy similar la explotación, porque por ejemplo, Justin Bieber, o sea, sus papás se lo vendieron al daddy o sea, ¿cómo que yo le voy a vender por 48 horas la patria potestad sobre mi hijo a un estúpido? O sea, no sé, pero por 3 millones, 5 millones, y ok, llévatelo y tienes la... Es que los padres hacían con Michael Jackson, les daban a los hijos. Ajá, y les dan incluso la representación. Oh, Michael Jackson, mira hijo, coge tu mochilita. Pero volvemos de nuevo, o sea, sí, a veces, pero es una línea que yo no pasaría, pero igual, o sea, gente vulnerable, gente ambiciosa, gente que quiere dinero y no le importa entregar a su hijo. Y bueno, es la explotación, qué triste, o sea, triste que un padre entregue a su hijo a cambio de, no sé, llévatelo un fin de semana, haz lo que quieras y ya. Es complicado, pero y me lo ponen por debajo de la puerta. Sí, qué increíble. No, pero bueno. Okay, vamos a terminar hoy aquí, sí. Muchas gracias por escucharnos de nuevo. Espero que nos sigan. Tenemos pensado regresar con las actividades de a finales de mes. ¿Para cuándo? Finales de mes, el último sábado de este mes. Lo hacemos en febrero. Sí. Abrimos en febrero. Sí, el último sábado de este mes. Porque febrero es corto. Sí. 28. Sí, bueno, pero espero, sí, solo estoy esperando la confirmación del local y... Perfecto. Entonces nos vemos pronto. Sí. Pensamos de tener invitados pronto. Sí. A ver si tenemos una de las señoras o señores o jóvenes o jóvenes de la comunidad para que vengan a compartir aquí con nosotros. Una vez más, Sandra. Ok, y Mayra, bye bye. Hasta luego. Gracias. Bye.